epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Y en la Nueva Traducción Viviente leemos: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. En esta serie de mensajes que he venido compartiendo con ustedes, mis amados hermanos, lo único que me he propuesto es hacer una radiografía de lo que puede ser una comunidad o una familia llamada iglesia. Una familia llamada iglesia. ¿Cómo empezamos a mirar? ¿Y qué mejor iglesia que la de Filipos que nos sirva de ejemplo para mirar toda la problemática que puede haber en una iglesia? Pero no dejamos de ser familia. ¿Cuántos son familia aquí? ¿Cuántos son familia aquí? Amén, alabado sea el Señor. Entonces, el primer día vimos una familia, una iglesia sin templo. Y hablábamos de Lidia, la mujer multimillonaria, la mujer muy reconocida, la mujer prestigiosa, la gran comerciante Lidia, la primera mujer europea o la primera persona europea en convertirse al Señor Jesús. Luego vimos los ciudadanos de una iglesia desesclavizada y tomamos como ejemplo la muchacha que fue liberada por parte de Pablo y en el nombre de Jesús, y que era una posesa del demonio y que tenía un espíritu específico de adivinación. Luego viene una familia, ciudadanos de una iglesia tipo plan familiar, y teníamos como ejemplo al carcelero y a todos los de su casa, el carcelero de Filipos. Recuerden, estamos viendo todo esto a partir de la iglesia a los filipenses, lo que pasaba ahí y que puede estar pasando en cualquier otra iglesia. Después conocimos al pastor. ¿Quién era el pastor de esa iglesia? El primer pastor, Pablo. Luego vimos la laminita, es la que sigue. Primero fue el pastor. Si la tienes por ahí, el pastor no está muy bien. Luego viene el líder. Continuamos el honor de honrar a Dios por parte de un líder llamado Timoteo. Luego vimos, si me lo recuerdan, a ver, los que están atentos tomando nota, ¿qué vimos hace 8 días? Hace 8 días vimos el honor de tener hijos piadosos de una iglesia, de una familia llamada iglesia. Hoy me permito compartirles, mis amados hermanos, y qué de tener una familia dividida en una familia llamada iglesia. Nos podríamos escandalizar al oír decir o al observar que dentro del mismo seno de la iglesia hay una familia dividida, hay familias divididas. El Señor Jesús ya lo había advertido, que los de una misma casa podrían levantarse entre sí. Y eso por causa del Evangelio. Pero voy a rogarle a producción, y en la Nueva Traducción Viviente, me busca en primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 19. Dice el apóstol Pablo: primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Y este texto es muy contundente. Cuando se revienta una familia, cuando hay división en una familia, siempre va a haber unos que el Señor se va a permitir mostrar como que son aprobados por Él, pero otros, así sea de la misma familia, que son rechazados. Y en esta mañana quiero hacerme entender de la mejor manera. Por favor, no me vaya a malinterpretar, iglesia. Pero hay una bendición que es indispensable y es necesaria de tener el liderazgo espiritual de parte de un papá y de parte de un esposo que está siguiendo a Dios. Mire, estamos en una sociedad llena de unos hombres con una cara adusta. Salen hasta como Hércules, grandotes, y los que no tienen músculos van a los gimnasios
y a punta de esteroides anchan su cuerpo. Y va uno a ver, y no tienen ni pío de liderazgo. Son unas gallinas. Y el hogar, la familia, Dios la diseñó para que el hombre sea líder y sea ejemplo. Que si queremos ser gigantes, lo seamos espiritualmente, no en apariencia. No para impresionar a los demás cuando somos un desastre al interior de la familia. Hombres que no son sino bravucones y que no deberían llevar el nombre que llevan, sino fieras que por todo están rugiendo en la casa y nunca se han propuesto en edificar una familia. No hay un liderazgo para hacer el tiempo devocional por parte de muchos hombres, pero vaya, véalos en la calle. No hay un liderazgo en el que se le dice a los niños, a partir de esta hora, porque esto es disciplina, a partir de esta hora, así ustedes estén donde estén, atendiendo cualquier otra actividad, hay una hora para hacer el tiempo devocional. Pero no, los hombres le dicen a la mujer, si acaso, a la esposa, haga usted el devocional, que eso es para mujeres y para niños, a hombres no es. Hombres que han perdido sus hogares por no haber liderado su casa, por haberse tomado la vida como una charla. Estamos nosotros como pastores formando una iglesia, pero una iglesia que incluya hombres que sepan dónde tienen los pantalones amarrados. Porque es que el verdadero hombre de Dios es aquel que sabe postrarse delante de él y lidera a su familia. De que hubo hombres que educaban a sus hijos y les decían, ustedes no pueden ser camanduleros. Dejen que las rezanderas son las mujeres. Dios quiere hombres que estén parados en este camino y en esta senda, pero hombres guiando a su familia, a Cristo Jesús. Noé no vivía en una sociedad mejor que la nuestra. Sin embargo, Noé fue un hombre que halló el favor de Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Noé? Le dijo, sube tú al arca y toda tu familia. Hombres, ¿qué estamos haciendo con nuestras familias? Porque es que el modelo que Dios planeó para nosotros que buscamos construir nuestras familias y hogares, de acuerdo a su palabra, es el que vamos a encontrar enseguida. A los papás. En el Evangelio según San Mateo, versículos 7, versículos 24 y 25, dice, por tanto, toda la que me oiga o todo el que me oye. ¿Aló, hermanos, estamos aquí? Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿es quién? Un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cómo se identifica un hombre prudente? Por ser un hombre de oración y llevar una vida devocional y de obediencia a Dios. Porque a la postre, la roca se llama Cristo Jesús. Cayeron las lluvias. A ver, hombres, hablemos en plata blanca en esta mañana. Y hablo de los que tienen hijos y aquellos que están proyectados a casarse. ¿Quién no ha tenido tormentas en su familia y en su vida? Y si no la tiene, prepárese, porque le van a caer, le van a llegar. Y no lo digo de manera de maldición. El Señor está diciendo, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Lluvias, ríos y vientos. 3 elementos incontrolables de la naturaleza por parte del hombre. ¿Quién controla la lluvia? Si controláramos la lluvia, no habría incendios forestales. Y estaríamos, como muchos están, maldiciendo la vida por este intenso verano en el que estamos viviendo. A los 2 días de verano ya habría hombres haciendo llover, porque no soportarían el calor. Crecieron los ríos.
Todos hemos visto de cerca, presencial o por otros medios, la borrasca de un río. Un río borrascoso no deja títere con cabeza. Y los vientos, ustedes han visto los tornados. Destruyen casas enteras, manzanas enteras. Lo que pasa es que aquí no hemos visto tornados. No nos han tocado los tornados. Aunque hace poco, en la comuna nororiental, no hace más de 15 días, hubo un viento muy fuerte que destechó muchas casas. ¿Qué deja un viento fuerte? Un tornado. Familias sin casa. Y así es el hombre que no oye la palabra del Señor. Y dice que cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿La casa de quién? Del hombre prudente, del hombre sabio, del hombre obediente, del hombre sensato, del hombre temeroso de Dios, del hombre justo. Con todo, la casa, o sea, la familia, no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pastor, me llegó una enfermedad. ¿Y cómo fue tu tiempo de oración? ¿Cómo lideraste tu familia durante todo ese tiempo? Tomaste las sagradas escrituras, avivaste tu fe, te fortaleciste en Cristo, recibiste poder del cielo para que cuando llegara la tormenta tu casa no se viera tambalear, tu familia. Saben que cuando uno tiene una emergencia, lo que menos tiene tiempo es de orar. Yo pienso mucho en el terremoto y qué va a pasar con todas las torres de edificios. Me levanto todas las mañanas. Mi esposa es testigo de eso. A orar por todos la gente de los edificios a su alrededor. Señor, permítenos alcanzar a toda esta gente. Que escuchen tu palabra. Porque ¿qué va a pasar el día que haya una tragedia o el día que vengas tú y toda esta gente se quede aquí? Llantos y crujir de dientes. ¿Sabe? En un edificio, el día que haya una tragedia, lo que menos tiene tiempo uno es para orar. ¿Qué es lo primero que uno hace? Salir. Y se va a encontrar con un letrero a la entrada del ascensor o del elevador para los que estaban escuchándonos desde afuera. En caso de emergencia, no usar el ascensor. Y es como si esas palabras las estuviera diciendo el Señor a la iglesia hoy. En caso de emergencia, sé que no vas a tener el ascensor de la oración para clamar a mí. Por lo tanto, usa el ascensor mientras este esté bueno y las cosas vayan bien. A la mamá. ¿Qué le dice a la mamá la Biblia? Que la mujer sabia edifica su hogar. Proverbios 14:1. Pero la necia, con sus propias manos, la destruye. Ojo con esos mensajes que les están subiendo el ego a las mujeres y se han olvidado que ustedes son muy importantes para Cristo Jesús. Hoy hay mensajes en los que ya se oyen en los medios de comunicación, en los que dicen que están empoderando a la mujer. Y la llaman hasta la macromujer. Tú puedes ser una macromujer. El feminismo, una de las corrientes alternas que está haciendo daño y está destruyendo no solamente la sociedad, sino familias enteras. Mujeres que ya no se sujetan a nadie. Mujeres gruñonas. Mujeres perezosas, mujeres desasiadas. Y el Señor quiere una iglesia, una familia llamada iglesia. Santa. ¿Aló? O sea, con limpieza de pensamiento, con pureza de corazón, con integridad en su caminar, en su conducta. Sin mancha. Que nosotros tenemos que estar limpios y sin mancha. Y esa limpieza solamente viene por la palabra de Dios.
¿Qué binomio estamos haciendo como esposo y esposa en casa? ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? ¿Qué están aprendiendo nuestros niños? Dios odia al perezoso y el perezoso a duras penas sobrevive. El diligente recibe la bendición de Dios. Hombres, no seamos bravucones. Estamos hablando de lo que estaba viviendo Timoteo y su familia. Y Pablo aquí en esta familia, de la que nos habla en Hechos de los Apóstoles y también nos habla en Filipenses, nos habla específicamente para las mamás, muchas de las cuales son solteras. Recuerdo que hace muchos años una madre soltera era un desperdicio de la sociedad y una sociedad inclemente, amoral, de doble ánimo, mojigata. No se daban cuenta que estaban atropellando de una mujer que pudo haber tenido, como dice la canción, un tropezón cualquiera da en la vida. La Biblia, la sociedad dice que la gente dice que la sociedad judía es una sociedad machista. No es cierto. Si así fuera, el Señor Todopoderoso, Jesús el Señor, cuando resucitó, no se hubiera dejado ver en primer lugar de una mujer. ¿Sabe quién fue la primera que vio a Jesús resucitado? Una mujer, que entre otras cosas era una mujer que sufría desquicio, era desquiciada, poseía espíritus. María Magdalena. No confundan, hay una descontextualización, que María Magdalena era una prostituta, ya no era prostituta. La mujer adúltera es otra. María Magdalena era una mujer que había sido liberada por Jesús, era prisionera del enemigo. Y cuando esta mujer fue al sepulcro y vio a Jesús, vio la tumba vacía y a Jesús resucitado, fue y le dijo a los discípulos, y los discípulos no le creyeron porque creyeron que había vuelto a caer en su locura. ¿Sabe quiénes eran las que aportaban para el ministerio del Señor Jesús? Mujeres. ¿Sabe quiénes se mantuvieron en la cruz del Calvario y no huyeron cobardemente como los hombres? Las mujeres. Si hay alguna mamá soltera, o si alguien es hijo de mamá soltera, siéntase orgulloso de que tuvo una mamá con poder, con autoridad y que no negoció sus principios cuando le decían que lo abortara. Bendiga a su mamá. Dígale, mamá, gracias, porque cuando te pidieron que me abortaras, te la jugaste toda por mí. Algunas mujeres son divorciadas. Muchas, inclusive, no tienen un marido creyente o tienen un marido que no actúa como un creyente, sino que actúa como un impío, que le importa más este mundo, que le importan más las actividades que la familia, que le importa más el fútbol, la masturbación, la pornografía, el adulterio, que le importa más su propio bienestar que el de su familia. Y quizás usted se está preguntando, ¿hay alguna desventaja en todas estas situaciones que yo estoy viviendo? Quizás usted me dirá, pastor, mi situación que he vivido, porque he sido víctima de un desgraciado irresponsable, ¿eso va a incapacitar a mis hijos para alcanzar ese máximo nivel y ese máximo potencial en Cristo Jesús? ¿Será que mis hijos nunca lograrán comprender completamente el significado de la vida y seguir a Jesucristo? Pastor, ¿eso es siquiera remotamente posible? Y vamos a mirar el ejemplo dado en la primera línea del apóstol Pablo a los Filipenses. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee conmigo? La primera línea en su Biblia. No lo pongamos. Vamos a ver qué dice en la primera línea de su Biblia, en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. ¿Qué dice esa primera línea? Pablo, ¿y quién más? Y Timoteo. ¿Quién era Timoteo?
hijo de un papá ausente, de un papá impío, de un papá incrédulo. Y aquí, en esta primera línea, Pablo está diciendo que sí es posible que ustedes, mamás, puedan tener hijos piadosos que aman y sirven a Jesús el Señor y que pueden llegar a ser esclavos de Él, entregados al 100% a su servicio. ¿Sabe quién era Timoteo? ¿Quién llegó a ser Timoteo? Uno de los hombres más importantes de la iglesia del primer siglo. Timoteo. Ya hemos visto la problemática que este muchacho tenía en su hogar, que tenía en su familia. Timoteo era un joven. Diga, Timoteo era un joven. No era un decrépito. No era un desamparado. No era un menospreciado. Timoteo era un joven, miembro de un hogar espiritualmente dividido, que tenía un papá que no quería saber absolutamente nada de Dios. Era un papá griego. Por lo tanto, él seguía la mitología y todo lo que es el helenismo y la razón y la filosofía, lo humanista. Pero fue un joven que vivió a la altura de lo que significaba su nombre. Uno que honra a Dios. ¿Cuántos Timoteos hay aquí? ¿Cuántos honran a Dios aquí? Mire lo que dice. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos. Algunos años atrás, no recuerdo cuánto, recibí un comentario de una mujer cuya vida había sido totalmente devastada. Francamente no la recuerdo a ella porque ya no está aquí con nosotros. Y en su comentario, ella había tenido una desgracia que no vale la pena. La verdad, da vergüenza lo que ella había sufrido al interior de su hogar. Da vergüenza. Ella me decía, pastor, estoy tan agradecida de haber encontrado esta iglesia. Quiero que sepa que estoy orando por usted para que se mantenga firme en la fe en Cristo Jesús. ¿Saben, mis amados hermanos? Aquí hay un ser humano que se indispone, que le da ira, y con esa ira puede inclusive tener pensamientos pecaminosos. Pero una niña que apenas alcanzaba, aquí hago un paréntesis en lo que me dijo esta mujer, una niña de la congregación, en una ocasión me escribió en una cartulina, todavía la conservo, cuando a los niños les decían en la iglesia infantil qué esperaban ellos de su pastor, la niña escribió algo así como, pastor, yo quiero que usted nunca me defraude. Eso me pegó un sacudón. Porque si les muestro la letra, estamos hablando de una niña que apenas estaría en sus primeros años de primaria. Mariana Moreno. ¿Recuerdas? No lo recuerdo, imagínense, no lo recuerdan, pero yo lo tengo guardado. Luego, volviendo al caso de esta hermana, ella me escribió para decir que se había mudado. Y me llamó también para actualizarme todo lo que había pasado en su vida. Para decirme adiós. Y para decirle a esta iglesia íntima devoción, gracias. Gracias. ¿Usted ha orado por los hermanos? ¿Usted ha orado por los hermanos? ¿Usted sabe el efecto de su oración? Lo que esta mujer había vivido era una tragedia, repito, que daba vergüenza. Daba vergüenza contarlo. Pero vamos nuevamente a la casa de Timoteo. Como Eunice, por la gracia de Dios, las desventajas no fueron imposibles de superar. Ella logró criar hijos que estaban siguiendo su ejemplo. Hijos comprometidos con Jesucristo. Y en esta mañana quiero llamar la atención de los padres de familia. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean absorbidos por esta sociedad que lo único que se conduce al caos y a la destrucción? ¿O quieren tener hijos que estén enteramente al servicio de Cristo Jesús? Porque a la postre, aquí todo va a pasar. El mundo y sus deseos
van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que cuando Pablo menciona a Timoteo aquí en su carta, yo les quiero decir, hermanos, detengámonos. Quizás uno ha leído 89.322 veces este texto, pero no se ha detenido, no ha parado, ni siquiera ha meditado. Pero Pablo está refiriéndose a Timoteo como un fiel creyente que ha demostrado ser digno de la iglesia de Filipos. Él luego pasó a ser pastor. Esta carta a los filipenses luego sería leída a todas las iglesias, como la hemos leído y como la estamos enseñando acá en Íntima Devoción. Y yo puedo imaginar esta carta llegando a la iglesia en Listra. Llegó muchísimos años después, pero muchísimos años después, esta carta a los filipenses ha llegado a Íntima Devoción. Allí sentada silenciosamente, una mujer, agradeciendo a Dios en su corazón por el Evangelio y por la gracia de Dios en su vida y en la vida de su hijo. Hablamos de Eunice. Y a partir de esta primera línea que acabamos de leer en la carta a los filipenses, es que no podemos subestimar a otros creyentes consagrados y temerosos de Dios, además que son reconocidos en la iglesia como una bendición. ¿Y qué de tener una familia dividida en una familia llamada iglesia? Esta vez en la cuarta parte de esta saga preciosa que nos trae nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Senior. En ella hoy podemos entender, a la luz de la palabra, cómo es importante que en nuestros hogares haya nombres, cabezas de familia, que lleven un liderazgo sólido y espiritual sobre sus hijos, sobre su esposa. También madres que puedan llevar con sabiduría y por la guía espiritual a sus hijos. Vimos cómo Timoteo, un niño con un padre ausente, pero cómo el Señor lo exaltó y cómo lo usó para su servicio. Esperamos que este mensaje haya sido para ustedes de mucho valor, que lo guarden en sus corazones y que nos dispongamos a servir al Señor sin importar las divisiones que puedan existir en nuestros hogares. Cuando nos entramos en la presencia del Señor, cuando nos sumergimos en el Señor Jesús y en su palabra, Él restituye todo lo que hayamos perdido a nuestro alrededor. Que el Señor Jesús te bendiga y vamos a orar para que este mensaje se guarde en tu corazón. Padre del cielo y Dios soberano, gracias porque tu palabra es buena, fiel y verdadera. Gracias, Señor Jesús, porque aunque mi alrededor me dé la espalda, aunque tenga parte de mi familia dividida, Señor Jesús, en ti encuentro la perfecta paz, encuentro el amor y la unión. Y sé, Señor Jesús, que tú me adoptas como tu hijo y que tu gracia y tu paz, Señor Jesús, esa que sobrepasa todo entendimiento, llegará a mi vida y me ayudará a ser restituido. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Que el Señor Jesús te bendiga. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo, estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.